Miércoles 12 de julio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Les contamos que a paso firme avanza la consolidación del Plan Casa para Todos impulsado por el presidente Lenín Moreno. Gobiernos seccionales demuestran su apoyo con labores concretas. Más adelante los detalles. Ahora vamos a revisar titulares. Una gran cruzada nacional de erradicación de la violencia contra la mujer es impulsada por el presidente Lenín Moreno. Vamos a iniciar una cruzada muy fuerte, muy intensa, por ese derecho de la mujer a elegir, por ese derecho de la mujer a que el hombre no crea que nació con más derechos que ella. Un 11% de crecimiento en la recaudación tributaria en el periodo de enero a junio de 2017, reporta el Servicio de Rentas Internas. 659 millones de dólares de crecimiento, estamos hablando de aproximadamente 110 millones en promedio mensual, más que los primeros 6 meses del año anterior. 150 millones de dólares se destinarán desde el gobierno central para el pago de las jubilaciones. Y en lo internacional, la defensa del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, apelará ante organismos internacionales su condena a 9 años de prisión por supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero. Por iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno, se impulsará una gran cruzada para erradicar la violencia de género. Este miércoles, el jefe de Estado mantuvo una reunión de trabajo con varios colectivos de mujeres que luchan por este objetivo. Es un mal social al cual se le debe buscar una solución desde el Estado con participación de la sociedad civil, sin escatimar esfuerzo alguno. Según datos oficiales, al 2016, Ecuador registró un total de 73 casos de femicidio. Una mujer muere víctima de violencia cada 2 días y medio. 6 de cada 10 mujeres es víctima a diario de algún tipo de violencia. Para el gobierno, a esto hay que ponerle un pare. Vamos a iniciar una cruzada muy fuerte, muy intensa, por ese derecho de la mujer a elegir, por ese derecho de la mujer a que el hombre no crea que nació con más derechos que ella. Cruzada Nacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer que se ejecutará con varias estrategias. La esposa del jefe de Estado, la señora Rocío González de Moreno, propuso un trabajo de hormiga que empieza por crear las condiciones adecuadas para que la mujer viva su cotidianidad en paz. En la misión Toda una Vida, construir no casas, construir comunidades en las que las mujeres sean libres de violencia, ellas y sus familias. Vamos a empoderar a nuestras mujeres otorgándoles la propiedad de las casas. Allí tendrán un hogar que las guarde, se sentirán la seguridad de un techo propio. Hasta acciones que se circunscriben a un criterio más institucional. Vamos a crear dentro de estos barrios, como les digo, los centros de atención integral, las manuelas, donde tendrán espacios comunitarios para darles talleres de empoderamientos, capacitaciones. Para la ministra de Justicia, en esta cruzada, el Estado hará su parte. Líneas de auxilio, la presencia de las defensorías públicas para atender a las víctimas, la presencia de fiscales con visión, con enfoque de género para atender y para iniciar las acciones legales. Y los diversos actores de la sociedad serán la contraparte de esta cruzada nacional, que tendrá éxito tanto en cuanto ya no existan reuniones de este tipo para acabar con la violencia contra la mujer. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y representantes de organizaciones de mujeres quienes asistieron a un encuentro con el jefe de Estado comprometieron su total respaldo para que la cruzada por la erradicación de la violencia contra la mujer se fortalezca. El Ministerio de Justicia se encarga de coordinar las acciones a desarrollarse. Para estas lideresas la urgencia es que no se deje pasar un día más, ni un solo minuto que sirva para aumentar las estadísticas de mujeres agredidas o asesinadas por sus parejas o convivientes. Esta no será la primera ni la última reunión que se ejecute para coordinar acciones. La Cruzada Nacional tiene como principal eje reducir la brecha de violencia contra la mujer y prevenir casos de femicidios. Una campaña comunicacional masiva se empleará para sensibilizar a todos. Saludamos este diálogo
Creemos que la única manera de concretar el diálogo no es solamente esta reunión, sino la hoja de ruta y un plan de acción concreto donde participemos conjuntamente la sociedad civil, los ministerios correspondientes, los medios de comunicación, porque el tema de la violencia es un tema estructural, es un tema cultural y es un tema sistémico. Para ellas, ese acercamiento con el Ejecutivo es más que importante, pues sin el apoyo de quien comanda y coordina el trabajo de un sinnúmero de instituciones, cualquier iniciativa a implementar sucumbe con el tiempo. Que parte de la lucha contra la violencia va a ser la lucha contra la discriminación a nivel nacional. Porque esto hay que plasmar desde las realidades, desde las culturas que nosotros tenemos, especialmente tenemos estos problemas que es más que todo las mujeres indígenas por no tener una educación. En el marco de este primer encuentro con el jefe de Estado y ministros, las organizaciones de mujeres se comprometieron a seguir en su lucha por la vida, por una sociedad de iguales. Reanudamos nuestro compromiso de vida. Un compromiso que cada una de las organizaciones que estamos acá lo hemos venido haciendo con mayor o menor dificultad. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y según datos de la Fundación María Guare, en lo que va del año en nuestro país se registran más de 80 casos de femicidio. Las organizaciones que luchan contra la violencia de género consideran muy importante el apoyo del gobierno central para prevenir esas muertes. Dominga Corozo es ahora una mujer alegre que atiende su pequeño y variado negocio. Esto tras 32 años de ser víctima de violencia intrafamiliar, algo que por poco le cuesta la vida. Me dio un batazo, rodé escaleras, paja abajo. Cuando me iba a dar el otro, Dios dijo, no es tu hora, salí huyendo, corriendo, mis hijos corran, bueno, salimos. Ella es testimonio vivo de que es posible retomar la vida, sobre todo por sus futuras generaciones. Desde la Fundación María Guare se explica que el centro de toda sociedad es la familia. En insultos, en golpes, en acoso sexual, en violaciones sexuales, de lógica, ¿tú qué ciudadano puedes entregar? A través de 30 centros a nivel nacional que conforman la red de centros de atención y casas de acogida, un trabajo en conjunto con el Ministerio de Justicia, se impulsa la lucha contra la violencia de género. Se considera primordial el apoyo desde el Ejecutivo para iniciar la complicada tarea de cambiar la estructura mental de la sociedad. Entonces imagínate, todo un país, más del 50% de sus mujeres, no le respetan sus derechos humanos. Dominga reconoce que fue provista de fortaleza divina para vencer el miedo y continuar su vida cuidando de su hija de 27 años, que nació con un grado de discapacidad del 90%, esfuerzos que triplica al criar a sus 2 nietos. Mis hijos lo vivieron y ahora mis nietos tienen que ver este maltrato. No es hora de tomar decisiones, de denunciarlo, hacerlo correcto, que debí de haberlo hecho hace muchos años. Sea mujer o sea hombre, que esté pasando por maltrato, no se quede en una relación tormentosa. Las últimas cifras registran que más de 80 mujeres fueron víctimas de femicidio, con lo que más de 100 niños quedaron huérfanos. Estos números son los que se procura disminuir con las políticas públicas que ejecute el nuevo mandatario. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y además, este martes el presidente de la República se reunió con el bloque de asambleístas del movimiento Alianza País para abordar temas de la agenda legislativa. En reiteradas ocasiones, el mandatario Lenín Moreno ha realizado un llamado a la unidad al interior del movimiento Alianza País. Junto a otras autoridades del gobierno central, el presidente Lenín Moreno se reunió este martes en horas de la noche en el Palacio de Carondelet con el bloque de asambleístas del movimiento Alianza País, en donde hizo un llamado a consolidar la unidad del movimiento para trabajar en beneficio de la nación. Este momento, de forma particular, independientemente de roces que pueden haber existido, yo traigo un sentimiento únicamente de unidad. Planteó el camino del diálogo como la mejor ruta para superar posibles diferencias que pudieran registrarse al interior del movimiento. Bajo ninguna circunstancia, y por favor eso sí, métanse en la cabeza, bajo ninguna circunstancia, las diferencias que pueden haber entre dos compañeros, independientemente de que sean los líderes de un movimiento, no puede afectar al movimiento. El movimiento debe permanecer unido. Una unidad que es necesaria, aseguró, para poder avanzar en los proyectos que tiene el gobierno central en diferentes frentes políticos. Pero el movimiento debe permanecer unido, porque eso es lo que perdura. Este es el movimiento que perdura. Este es el tipo de comportamiento que queremos que perdure. Un comportamiento respetuoso.
Esto al tiempo de felicitar al bloque legislativo por el trabajo realizado al interior de la Asamblea, dejando en claro que el propio ejercicio de sus funciones implica tener diferencias. Porque eso es lo que son ustedes, parlamentarios. Y el parlamentario parlamenta, pues. Y cuando parlamenta manifiesta divergencias. Y cuando parlamenta manifiesta coincidencias. Y ustedes sin duda lo van a hacer y lo están haciendo bien. Agenda legislativa que de manera bimensual se revisará en citas de trabajo conjuntas para analizar y proponer nuevos proyectos de ley, normativas o incluso reformas a las leyes ya vigentes. Todo esto en un marco de diálogo permanente. En lo que a mí corresponde doy por cerrado el capítulo. Para mí se acabó. Yo voy a hacer de cuenta como que es haber terminado un partido de fútbol en el cual uno se dice de todo con el compañero, con el amigo, y al final terminamos dándonos un abrazo. Ya habrá oportunidad para el abrazo. Este momento vamos a empezar a trabajar. Carlos Flores, Ecuador TV. Y para los analistas Hernán Reyes y Francisco Rocha, las declaraciones del mandatario Lenín Moreno deben entenderse como la ratificación de su impulso a la iniciativa de diálogo. Francisco Rocha es el presidente de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador, AEDE. Para él, la ciudadanía debe tener muy claro el trabajo desarrollado por Lenín Moreno en estos primeros 50 días del frente del Ecuador. El presidente Moreno nos ha dado 3 mensajes. El uno, que quiere unidad, que quiere debate y democracia, y que hay que arreglar la economía y el país. Para Rocha, esto no significa que el presidente Moreno no represente la continuidad del proyecto político de la Revolución Ciudadana, pero sí un cambio, que es difícil de llevar adelante. Es más difícil, y él creo que entiende así la democracia, que es más difícil porque hay que consensuar. Es más fácil dar una orden, ¿no es cierto? Pero es más difícil consensuar y construir la democracia. Un aspecto con el que concuerda el catedrático Hernán Reyes, quien acota que un proceso de transición pocas veces resulta fácil y que el tiempo mínimo para ver esa estabilización total será después de los 100 días de gestión de Lenín Moreno. Van a haber evidentemente miradas diferentes con respecto a qué significa la continuidad con el cambio. Yo creo que esa es la idea central de esta transición, porque es un gobierno del mismo signo político, es un gobierno de la Revolución Ciudadana. Que por eso es el momento de que la ciudadanía escuche lo expresado por el presidente de la República para salir adelante y pensar en el futuro. Está esperando que se cumplan los principios fundamentales del programa de gobierno de Movimiento Alianza País. No se trata de que ganó la derecha, ganó el otro partido, ganó Lazo, no, ganó País. Y con eso yo creo que ganó el país. Pues considera que si bien en 10 años se realizaron cosas importantes, siempre quedan aspectos por mejorar. Y en ese objetivo está enfocado el actual presidente de la República. Alex Llanos, Ecuador TV. Un terreno de 7.7 hectáreas es el primero que el municipio de Quito entregará como donación a la misión Casa para Todos. Carmen Chacha, quien será una de las primeras beneficiarias, recibió la noticia con emoción. Carmen Chacha tiene 74 años. Actualmente habita en una pequeña vivienda en el terreno que cuida. No tiene casa propia ni ingresos para su manutención. Ella será una de las primeras beneficiarias de las 500 viviendas de la misión Casa para Todos, que se construirán en un terreno que el municipio de Quito donará para el proyecto gubernamental. Yo vivo aquí casi para los 30 años, pero no he tenido nada, ni tengo a dónde ir. Recibió la noticia de Irina Cabeza, secretaria técnica para el plan Toda una Vida, y del alcalde Mauricio Rodas, quienes se dieron cita en el terreno de 7.7 hectáreas, ubicado en el sector La Estancia, al sur de Quito. Es un predio que, como ustedes pueden ver, es bastante plano. Se encuentra en un sector del sur de la ciudad que está dotado de todos los servicios. Este es el compromiso que queremos tener de las autoridades locales para que este sueño de construir 325.000 viviendas sea una realidad y arranque en el mes de agosto. Mientras que según la autoridad municipal, este es el primero de varios sitios que se analizan para aportar al programa. Esto será una donación que tendrá, por supuesto, que ser aprobada por el Consejo Metropolitano de Quito y estamos seguros que contaremos con el apoyo de todos
los concejales. Las casas que aquí se construirán son unifamiliares y serán parte de las primeras 190.000 viviendas que se entreguen de manera gratuita, pero también existirán otros modelos. 3 tipos, la una que es la de 50 metros, la otra que son casas en 4D y la otra que evidentemente serían terrenos en edificios que estaríamos construyendo hasta 3 plantas o 4 plantas como lo destina el señor presidente. Para esta primera etapa ya se cuenta con un presupuesto de $500 millones y para identificar a las familias beneficiarias se está actualizando el registro social. De que la prioridad para el presidente Moreno son esas personas que están en estado de situación muy vulnerable, de extrema pobreza, que cumplen requisitos, pueden ser las personas con discapacidad también. Para viabilizar el proyecto se contará con el respaldo de los gobiernos autónomos descentralizados, con cuyas autoridades se han realizado varios encuentros. Mientras que para la construcción de las viviendas se contará con el sector privado, lo cual dinamizará la economía. Sofía Montoya, Ecuador TV. Precisamente con este propósito, alcaldes y alcaldesas y la ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, acordaron trabajar conjuntamente para identificar terrenos en los que se podría implementar dicho proyecto. Hasta la sede regional 5 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador llegó la ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, para socializar la misión Casa para Todos. Durante la reunión, los representantes de los gobiernos locales pusieron a disposición los planes habitacionales que podrían sumarse a este proyecto que espera dotar de vivienda digna a más de 320.000 ecuatorianos de escasos recursos. Hemos podido escuchar cuáles serán los planteamientos, qué tipo de infraestructura básicas deben tener cada uno de los terrenos. Identificar las reformas legales necesarias que debemos hacer y que debemos plantear para que esto fluya. La titular de esta cartera de Estado destacó que trabajarán conjuntamente gobierno y cabildos para la identificación de suelos disponibles y potenciales beneficiarios. Hay una propuesta de convenio marco que ya luego se firmará con todos los alcaldes, con AME Nacional. Virgilio Hernández, consejero presidencial de Hábitat, considera que la iniciativa del gobierno generará nuevos empleos e indicó que para agosto se espera aterrizar dicha propuesta en territorio. Luego aspiramos tener una asamblea general del AME en el que se firme el convenio marco y esto servirá de base para poder establecer también reuniones con cada uno de los alcaldes, ya no reuniones, sino convenios con cada uno de los alcaldes y ver las formas de colaboración concreta entre cada municipio y el gobierno nacional. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Mientras tanto, Banecuador se fortalece como una institución crediticia a nivel asociativo. En todo el país ha entregado más de $700 millones. La entidad fue elegida por el Frente Económico como el brazo financiero del programa Casa para Todos. Banecuador cumple 13 meses de funcionar con su nueva denominación. Durante este tiempo, ha instalado $773.9 millones a nivel nacional en créditos, de los cuales se destaca el impulso dado a las asociaciones y compañías bajo la denominación de crédito asociativo. Hoy día tenga el 20-22% del mercado del microcrédito a nivel nacional. Tan solo en Chimborazo se han entregado $39 millones en créditos y de estos, 10 millones se han destinado a asociaciones productivas, como por ejemplo Pedro Salao de la asociación Cielo Azul, quien recibió $40.000 para la producción agropecuaria. En vista de que en esas entidades bancarias ha sido altos intereses, entonces hemos acudido acá a Banecuador. Así también Luis Peña, de la asociación Puntadas de Éxito, dedicada a la confección de ropa, menciona que Banecuador será su aliado para futuros negocios. Nosotros necesitamos este tipo de financiamiento para poder surgir. Pero además, Banecuador jugará un papel importante en los programas Minga Agropecuaria y el programa Casa para Todos, impulsado por el gobierno nacional. Es que le han encargado al Banecuador ser el brazo financiador del ejercicio de Casa para Todos. Es decir, nosotros somos los que vamos a dar los recursos para que el ciudadano reciba en función de su clasificación, de acuerdo a su capacidad de ingreso, si es que recibe una casa gratuita o si recibe una casa con copago mensual. Y aunque no será una institución que vigile las construcciones, sí tendrá la responsabilidad de que fluyan los recursos para los proyectos de vivienda. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV.
Una vida digna con iguales oportunidades es uno de los principios que rige el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. A continuación les presentamos en qué consiste el primer eje fundamental de esta iniciativa y cuáles son sus objetivos. Derechos para todos durante toda la vida. Así se denomina el primer eje del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, dentro del cual se tiene como prioridad el cumplimiento de 3 objetivos: garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad revalorizando las identidades diversas y garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras generaciones. Con este primer objetivo se busca que todos los ciudadanos tengan un mejor acceso y mejor calidad a educación, salud, alimentación, agua y seguridad social. El economista Víctor Hugo Villacrés asegura que es importante plantear estos puntos, ya que de esta manera el gobierno podrá cumplir sus metas relacionadas a estos derechos básicos. Por ejemplo, eliminar la desnutrición infantil, generar mayor escolaridad en los niños, reducir la pobreza de los adultos mayores, sobre todo aquellos que se encuentran ya en edad de jubilación. Y por ello asegura que a pesar que el país ha avanzado, siempre habrá nuevas metas que lograr. Va a ser importante establecer como eje fundamental primero los derechos que tiene el ser humano. Este criterio es compartido por la ciudadanía, la cual manifiesta que es prioritario contar con esta planificación. Especialmente aplauden que estos temas se aborden en el Plan Nacional de Desarrollo para este nuevo periodo. Es una actitud muy acertada, toda vez que es sumamente necesario planificar. Cuando se está hablando de derechos, lo principal que nosotros necesitamos implementar en el país es la igualdad, porque estos derechos son la base principal de nuestra sociedad. El tema de la interculturalidad, plurinacionalidad y derechos de la naturaleza también es fundamental dentro de este primer eje. Así lo señala Franklin Columba, dirigente de la FENOCIN. Que en el plan de desarrollo se tome en cuenta estos 2 conceptos sumamente importantes. Para Columba, la interculturalidad tiene que ver con toda la población ecuatoriana y no solo con la indígena. Tiene que ver en todo el enfoque, desde lo productivo, desde la comercialización, desde la transformación, desde la economía popular y solidaria. Tanto Columba como Villacrés aseguran que garantizar los derechos de la naturaleza también es primordial en este plan. Y ese entorno debe ser cuidado de la mejor manera, de tal forma que les permita vivir al resto de generaciones en las mismas o mejores condiciones que lo que vivimos actualmente. Ivana Paredes, Ecuador TV. Para más información, síguenos en www.mediospublicos.es y en www.eltelegrafo.com.es. Volvemos para revisar el análisis que hacen expertos sobre el momento económico por el que atraviesa nuestro país. Que son varios los componentes para que el país experimente una economía difícil, explica Rodrigo Mendieta, docente de la Universidad de Cuenca. Recordemos que nosotros el año 2016 sufrimos una recesión económica bastante fuerte, la reducción abrupta en el precio del petróleo. Y que aceptar la realidad económica del país por parte del presidente Lenín Moreno es un buen paso para implementar estrategias, también señala. Yo creo que tiene que estos problemas reconocerse desde la cabeza. En eso hay que entender que si es que a la economía le va bien, al sector privado le va bien, también le va a ir bien al gobierno. Y que para salir de la situación difícil será necesario, apunta, que existan alianzas con los sectores productivos, pero también ajustes en materia de subsidios. La posibilidad, por ejemplo, de focalizar el subsidio al gas, y esto reduciría un fuerte subsidio que el gobierno hace año tras año y que no necesariamente llega a las clases más, digamos, a las personas con menores ingresos en el país. Mientras, el sociólogo Marcos Salamea opina que el gobierno de Lenín Moreno no abandonará bajo ningún concepto su política social, que ve muy lejos la posibilidad de paquetazos económicos, puntualiza. Me parece de que una respuesta frente a la crisis va a generar medidas que no van a tener un costo social. Que los ecuatorianos debemos mantener la tranquilidad es parte de su análisis, pues habrán otras líneas de acción del primer mandatario. La óptica de renegociar la deuda, por ejemplo, que si es una carga pesada para el fisco, podría ser una vía. La otra, acudir, como también se ha anunciado por parte de voceros del Frente Económico del gobierno actual, a organismos financieros multinacionales como el Banco Mundial, incluso como el propio Fondo Monetario Internacional, que ya no espanta tanto como fue en la época de la vorágine neoliberal. Una reestructuración de la deuda que ya fue anunciada por el ministro de Economía, Carlos de la Torre. Con una deuda en mejores condiciones que nos genera un respiro en la economía. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV.
Recuperación en la recaudación tributaria es lo que registra el Servicio de Rentas Internas, en tanto que en la provincia de Manabí se presentaron los resultados de la aplicación de la Ley de Solidaridad en beneficio de los afectados de Manabí y Esmeraldas. La Dirección General del Servicio de Rentas Internas informó sobre el crecimiento cercano a un 11% de la recaudación tributaria durante enero y junio del año 2017, siendo mayo el mejor mes con un 13.5%. 659 millones de dólares de crecimiento, estamos hablando de aproximadamente 110 millones en promedio mensual, más que los primeros 6 meses del año anterior. El titular del SRI, Leonardo Orlando, destacó que de cada $4 del presupuesto estatal, 3 corresponden a los ingresos tributarios, tomando en cuenta que en más de 2 años no hay ingresos petroleros. Asimismo, que el impuesto al valor agregado es el principal rubro de recaudación interna, seguido del impuesto a la renta. En total, los impuestos internos crecen en el mes de junio el 9.3% y los impuestos externos o de importaciones crecen al 40.4%. Siendo los sectores que más contribución generaron por actividad económica, la comunicación con un 41.7%, la construcción el 35.9%, agricultura, ganadería y pesca el 27% y la administración pública con un 19.1%. El director de la Zona 8, Miguel Ángel Avilés, refiere a un fortalecimiento de la cultura tributaria con la disminución de la evasión. Esto es una buena noticia para el aparato productivo porque en la medida que hayan expectativas favorables de recuperación económica, pues hay mejores condiciones para las decisiones de inversión, de ahorro y de consumo en los hogares. Más temprano en Puerto Viejo, Leonardo Orlando presentó los resultados de la recaudación tributaria producto de la aplicación del 14% del IVA durante 12 meses con la exoneración de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Hemos superado con creces las expectativas originales en cuanto a la recaudación de la Ley de Solidaridad y eso ha permitido contribuir con un mayor financiamiento desde las fuentes de la Ley de Solidaridad a los proyectos de reconstrucción y reactivación económica. Finalmente se explicó que el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario conocerá las propuestas y sugerencias que arrojen las mesas sectoriales a propósito de consolidar la aplicación de ciertos impuestos, no con fines recaudatorios, sino regulatorios, que a su vez afiancen la dolarización. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y en aproximadamente 90 días, el Frente de Lucha contra la Corrupción entregará el documento final sobre recomendaciones y propuestas para erradicar los actos de corrupción. A ver, hay un acuerdo que se está trabajando. A criterio de Javier Zavala, integrante del Frente de Lucha contra la Corrupción convocado por el presidente de la República, Lenín Moreno, hay espacios en blanco por donde podría infiltrarse la corrupción en normativas como el COIT, la Ley de Contratación Pública o la Ley de Transparencia. Y el Frente lo que está tratando de lograr es, nuevamente reitero, ubicar espacios en donde vía reformas legales, vía construcción de normas jurídicas o vía de políticas públicas se pueda reforzar esta lucha contra la corrupción. Espera en 3 o 4 meses tener un documento final con recomendaciones y propuestas de reformas a dichas normativas. Esto luego de trabajar conjuntamente con la Organización de Naciones Unidas. La próxima semana empezamos una reunión con el Fiscal General del Estado y luego vamos a tener una reunión con la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales, a efectos justamente de intercambiar experiencias y recomendaciones. El ex magistrado Eduardo Franco califica como positiva la gestión del Frente de Transparencia y destaca que un convenio internacional de cooperación permitiría intercambiar experiencias para fortalecer políticas preventivas. La ONU interviene para ejercer también políticas públicas y de asistencia penal internacional, que también está señalado en el Código Orgánico Integral Penal. Pero los funcionarios de la ONU no pueden auditar. Ambos consideran que la iniciativa del primer mandatario de buscar cooperación internacional podría tener efectos positivos en el país, como en el caso de Guatemala, donde la organización contribuyó a destapar un caso de corrupción aduanera que dejó como resultado la encarcelación del expresidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. El mal de la corrupción está en el alma, está en el corazón del hombre, y cuando tiene que transformarse eso para que esta persona, cuando ocupe una función pública, no delinca. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, emitió una comunicación desmintiendo que se haya otorgado la condición de refugiado político a Carlos Pareja Cordero, como se había afirmado en varios medios de comunicación locales.
aclarando que su función no es recibir solicitudes de asilo o refugio y que tampoco es el órgano encargado de determinar la condición de refugiado en Perú. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, negó la emisión de un carnet de refugiado para Carlos Pareja Cordero, requerido por la justicia ecuatoriana por presuntos hechos de corrupción. Esta precisión se da luego de que varios medios ecuatorianos, entre ellos el portal electrónico Ecuador Inmediato y La Hora, dieran por cierta una declaración de Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Pareja Cordero, quien habría asegurado que se le otorgó este beneficio sustentado en una supuesta persecución política en su contra y que esperaban la notificación oficial del organismo para pedir el archivo del proceso de extradición, lo cual impediría además que sea deportado o expulsado de Perú. Frente a estas afirmaciones, el alto comisionado de las Naciones Unidas aclaró además que la oficina que se ocupa de asuntos relativos al Perú está ubicada en Buenos Aires, Argentina, y recalcó que en Perú existen órganos estatales encargados de tramitar estas peticiones. Charlie Pareja, como se le conoce, fue secretario del fallecido expresidente León Febres Cordero y se encuentra investigado en Ecuador por el supuesto delito de lavado de activos, vinculado a los hechos de corrupción en Petroecuador, en los que también participó su primo Carlos Pareja Llanuselli, sentenciado a 5 años de prisión por cohecho y quien también está prófugo de la justicia. Sofía Montoya, Ecuador TV. Volvemos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil retoma con éxito las cirugías de trasplante renal. Luego de recibir la acreditación para realizar procedimientos de alta complejidad, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo realizó en días pasados la primera cirugía de este tipo. Su aspecto es muy saludable y aunque hasta hace un mes esperaba por un trasplante de riñón y acudía regularmente a realizarse sus diálisis, a través de la acreditación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, John Camaño, afiliado de 45 años, fue operado. De confiar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tener un poco de paciencia porque los exámenes llevan tiempo, pero que el trasplante llega, todos tenemos derecho. Ahora la salud es un derecho, ya no es una dádiva. La acreditación para esta casa de salud fue recibida en febrero pasado. Los galenos indican que ha sido un arduo trabajo para servir a los pacientes de manera óptima con procedimientos como trasplantes renales. Entonces estamos retomando otra vez este tratamiento que a nivel mundial se lo realiza casi a diario. Para la operación de John se utilizó un riñón de un paciente cadavérico. Asimismo, se realizan cirugías de pacientes vivos con una coordinación simultánea en quirófanos contiguos, uno para el paciente que se le extrae y otro para el receptor. Tratar de coordinar los tiempos quirúrgicos para que la anestesia, por ejemplo, en el receptor no se prolongue, sino una vez que ya tenemos el órgano listo para sacar, entonces comenzamos a preparar el receptor. Verdaderamente servicio de calidad y calidez. John Camaño motiva a quienes padecen esta patología a confiar en las políticas públicas implementadas para atender a personas con enfermedades catastróficas. Soy el fiel ejemplo, primero, de que las políticas incluyentes que generó la Revolución Ciudadana se cumplen. Segundo, el verdadero profesionalismo que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La cirugía de trasplante renal tiene un valor aproximado de $17.000, controles y valoraciones periódicas de $300, tratamiento de diálisis que bordea los $1.500. Estos son los beneficios de las personas afiliadas al Seguro Social. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y una de las principales actividades por las fiestas de Fundación de Guayaquil será el tradicional desfile náutico denominado El Río Guayas es mi destino. 20 embarcaciones engalanarán el malecón Simón Bolívar. Con una obra teatral que recrea una de las invasiones piratas realizada por el capitán inglés Cavendish en 1587 y la valentía de los guayaquileños de la época por defender Guayaquil, la vocera de la empresa pública municipal de turismo Gloria Gallardo y representantes de otras entidades públicas y privadas dieron detalles de lo que será el desfile náutico denominado El Río Guayas es mi destino. Un espectáculo de show, de luces, de música, con efectos especiales. Viviremos la invasión pirata y viviremos la defensa de los patriotas, que es el pueblo de Guayaquil. 11 embarcaciones de la Armada del Ecuador,
Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional, entre otras, más 5 embarcaciones alegóricas con temáticas alusivas a la historia de Guayaquil, serán parte del tradicional desfile náutico sobre el río Guayas, por conmemorarse los 482 años de fundación de Guayaquil. A las 5 de la tarde tenemos el desfile en nuestras unidades recorriendo la ciudad y agradeciendo a la ciudad que nos dé siempre la oportunidad de servir desde nuestro voluntariado. Es un día de fiesta, es un día náutico, es un día en el cual toda la población de Guayaquil va a alimentarse con la historia, con el folclore, con la tradición y con la mística de todas las instituciones que compartimos a esta ciudad. Estamos indudablemente promocionando todos los espectáculos en honor a los 482 años de fundación por nuestra plataforma digital. El desfile náutico se realizará el 22 de julio a partir de las 15:30. Su recorrido empezará desde el antiguo Mercado del Sur, en La Ría y calle Manabí. Pasará frente al Malecón 2000 y terminará en Puerto Santa Ana. Marlon Chica, Ecuador TV. Continuamos con la información del mundo. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, apelará a la sentencia impuesta por el juez Sergio Moro ante los tribunales de su país y la Organización de Naciones Unidas. Lula califica dicha decisión como una persecución política y judicial para impedir su candidatura en las elecciones presidenciales de 2018. A 9 años y 6 meses de prisión fue condenado el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva por presuntamente estar implicado en la red de corrupción de Petrobras. La sentencia, que fue emitida por el juez Sergio Moro tras encontrar a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, también incluye el pago de una multa de más de 87 millones de reales. Según informó la defensa de Lula, se apelará y se comprobará su inocencia, incluso ante organismos internacionales. Eu gostaria de dizer que eu estou sendo vítima. El dirigente del Partido de los Trabajadores en varias ocasiones ha denunciado una persecución política en su contra, y esto se debe a que lidera con más del 30% en encuestas sobre intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018. Las centrales obreras dan su apoyo a Lula. Bajo la consigna "Elecciones sin Lula son fraude", miles de personas se mantendrán en las calles en repudio a la decisión judicial. Lava Jato, como se conoce el caso de corrupción en la estatal Petrobras, es una de las mayores investigaciones de corrupción en Brasil, que involucra el desvío de 8.000 millones de dólares. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y la justicia peruana rechazó el recurso para la liberación de Fujimori. Además, se desprende un iceberg de la Antártida. Tenemos más noticias. En Perú, el Tribunal Superior de Justicia ratificó la improcedencia del recurso de habeas corpus que presentó la dirigente opositora Keiko Fujimori a favor de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien está condenado a 25 años de prisión por corrupción y crímenes de lesa humanidad. 2 representantes demócratas presentaron ante el Congreso de Estados Unidos un artículo de impeachment contra el presidente Donald Trump. Este se basa en el artículo 1, que trata de la obstrucción de la justicia. La estrategia demócrata se centra en la ampliación de la investigación sobre la posible coordinación de la campaña de Trump con el gobierno ruso para boicotear las elecciones pasadas. 19 muertos y 23 heridos dejan 4 atentados suicidas en Maiduguri, Nigeria. Según información de las autoridades, 4 mujeres kamikazes integrantes de la milicia islámica Boko Haram se hicieron explotar en diferentes lugares. 12 de los muertos eran miembros de una fuerza civil de autodefensa. Un iceberg de unos 5.800 kilómetros cuadrados y con un peso de más de 1 billón de toneladas se desprendió del segmento Larsen C de la Antártida. Según algunos científicos, el bloque de hielo tiene el tamaño de 10 ciudades como Madrid o 4 ciudades como México. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Con esas impresionantes imágenes nos despedimos. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Enseguida vienen los deportes. Con nosotros será hasta el día de mañana.